Muchas gracias. Hola, soy Ana y quería presentaros las Islas de Corcho Natural, una idea que ha salido en el ámbito de un proyecto LIFE, en el cual hemos valorizado el corcho procedente de nuestras fincas y con plantas acuáticas hemos conseguido unas islas flotantes impresionantes con una biodiversidad, como podéis ver, de flora y también de fauna que nos sirven para las aves, nos sirven para los peces, nos sirven para un montón de especies y asimismo, como veis, tienen un fin depurativo y de filtración y también para el forraje para los animales. Entonces tenemos muchas esperanzas en esta nueva herramienta de innovación para restauración de paisaje con muchos fines. Buenos días, soy Enrique y os voy a contar lo que hacemos con las islas. Según el enfoque que le queramos dar a la isla, vamos a utilizar unas plantas u otras. Como las plantas se van regenerando por sí mismas, pues necesitamos unas estructuras que aguanten, que las soporten, que unan las distintas planchas de corcho y que sean estables en el tiempo. Las plantas que utilizamos para la plantación de nuestras islas de corcho natural son aproximadamente entre 95, 100 a 110 por cada módulo. Los módulos tenemos troquelados, de tal forma que la planta que producimos la hemos producido en nuestro vivero con unos alveolos que se adaptan perfectamente al troquelado del corcho, con lo cual encaja perfectamente y la plantación es muy fácil realizarla. En cuanto a las plantas, utilizamos un 30% de eneas o tifas. La razón principal de utilizar la tifa en un 30% es por la que tiene más capacidad de hacer un rizoma y una manta subacuática de rizomas con lo que le da mayor flotabilidad a la propia isla. Otro 30% de las plantas que utilizamos son juncos y cares, 2 especies o 3 de juncos autóctonos de la península y otras 3 especies o 4 especies de cares autóctonos también. ¿Por qué razón utilizamos los cares y los juncos? Porque son unas plantas que se mantienen verdes durante la época invernal, ¿sabes? Con lo cual la isla no queda con un color amarronado o seco, ¿sabes? Con las otras plantas como la tifa, el lirio y demás, que en invierno pierden el color verde. Es la razón por la que utilizamos otro 30% y así mantenemos la isla verde durante todo el año. Luego, el resto de las plantas, pues tratamos de darle viscosidad a la isla y un poco de variabilidad también vegetal. Entonces son juncia en un porcentaje del 5 al 10%, menta acuática, menta rotundifolia, Listus salicaria, ¿sabes? Bueno, diferentes especies de plantas acuáticas, todas autóctonas de la península ibérica y propias de humedales. Bueno, como hemos dicho, estamos distribuyendo la tifa, que es la que va en un 30%, que es la que le da consistencia a través de los rizomas a estructura de la isla de corcho, y la distribuimos de tal forma que quede repartida por toda la isla, aprovechando las orillas también, porque el rizoma, la nueva planta que va a salir, la tifa es una planta que sale de 5, que se reproduce en su periodo vegetativo de 5 a 7 más tifas, o sea, si tenemos un ejemplar, se multiplican de 5 a 7 veces. Esto quiere decir que el rizoma nuevo que salga tenga la capacidad de poder dar la vuelta y salir otra vez a la parte de aire. Otra especie que utilizamos y es propia también de nuestros humedales y de nuestros arroyos es el Sparganium erectus. Esta, al igual que la tifa, nos da mucha robustez a la isla porque también emite rizomas que se va reproduciendo luego, a través de los rizomas van reproduciendo nuevas plantas.
Bueno, ya hemos colocado la totalidad de las plantas, que son unas 100 en cada módulo, 100 aproximadamente hemos puesto. Una vez plantada ya tenemos la isla colocada en la orilla de la laguna y ahora lo que vamos a proceder es a lastrarla en el fondo de la laguna para que con los lastres que hemos hecho de hormigón con esta anilla esto va al fondo, queda sujeto por este cable y no se puede desplazar la isla a la orilla. Bueno, hemos terminado ya de proceder a la plantación. No se tarda más de media hora en poner un módulo de esto, de hacer la plantación completa e introducirla dentro de la laguna. Hemos colocado en este caso 3 lastres para que nos quede en el medio de la laguna. En este caso es una lagunita pequeña aquí que la podemos manejar bien. Y ya no nos olvidamos, porque estas plantas son el medio donde se desarrollan, es el agua. En este caso es un agua que tiene ciertos contaminantes de nitratos porque proceden de un regadío. Y lo que van a hacer las plantas es introducir oxígeno al agua y a la vez extraer materiales contaminantes. Y así es como están las islas después de un año de haberlas plantado. Tanto las mentas como las tifas como los lirios están que se salen, no pueden entrar más plantas por metro cuadrado. This project is the contribution of the LIFE program of the European Union.